cuando se notifiquen estos puntos resolutivos respectivamente al Poder Ejecutivo Federal y a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión. Y cuarto, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, señor secretario. Voy a poner a su consideración los primeros 5 apartados de esta propuesta. El primero relativo a la competencia, al segundo o tercero a la precisión de la norma reclamada, a la oportunidad de la demanda y a la legitimación, aunque hay una precisión que me pidió el señor ministro ponente hacer al respecto. Gracias, ministro presidente. Me han hecho el comentario, y creo que con toda razón, varios ministros y ministras, sobre la pertinencia en el apartado 3 se establece la fijación de la norma y se propone el sobreseimiento de 2 transitorios del decreto. Lo correcto, y creo que tienen razón y por lo tanto propongo la modificación al proyecto, es que se vieran en el apartado 6, que habla de la improcedencia y por consecuencia de los sobreseimientos. Entonces, en vez de verlo en el apartado 3, que es fijación de la norma, modificaría el proyecto para que estos 2 transitorios se vieran en el apartado 6. Muy bien, con esta aclaración, entonces está a su consideración los primeros apartados que les mencioné. Si no hay observaciones, en votación económica se aprueban los primeros apartados. Muy bien. Y continuamos ahora sí, señor ministro, por favor, con Gracias, el apartado 6. Bueno, en el considerando sexto, en el apartado de causales de improcedencia, se estudian los motivos procesales planteados por el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados para sobreseer el asunto. Uno referido a la clasificación del artículo reclamado como norma general y otro en torno a la supuesta ausencia de naturaleza electoral del precepto cuestionado. Toda vez que son diferentes causales de improcedencia, pensaba someterlos a su aprobación de manera diferenciada, adicionando ahora el sobreseimiento de los artículos transitorios, primero y segundo transitorios, que forman parte de la modificación que ya fue aceptada. En ese tenor, pongo a su consideración en principio el estudio relativo a la primera causal de improcedencia, que se identifica bajo el rubro de impugnibilidad de la norma, que corre las páginas 42 a 63 del proyecto. En esta sección se desestiman las razones del Poder Ejecutivo en relación a que se debe de sobreseer el asunto a ser el artículo único reclamado una disposición transitoria referida a situaciones determinadas, particulares, concretas y específicas. Para el proyecto, contrario a la postura de la autoridad demandada, el artículo único reclamado es una norma que modifica una disposición de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que goza de las características de generalidad y abstracción necesarias para poder ser impugnadas a través de una acción de inconstitucionalidad. Para llegar a esta conclusión se citan una importante serie de precedentes, entre los que se destacan las acciones de inconstitucionalidad 4/1998, 4/2011 y 39/2013. Asimismo, se sostiene que es una norma que sus efectos al ser el único fundamento del periodo del mandato de los magistrados que conforman actualmente la Sala Superior del Tribunal Electoral, y que si se llegara a argumentar que es un precepto que no cumple con los requisitos para ser catalogado como norma general y por ende que es una norma particularizada que alegadamente cesó en sus efectos, tendría que aplicarse los resultados obtenidos al resolverse la acción de inconstitucionalidad 26/2006. En ese precedente se estudió un precepto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones que regulaba la forma de elección de los comisionados de la antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones. El Poder Ejecutivo alegó que para el momento de resolución de la acción de inconstitucionalidad ya se había nombrado a dichos funcionarios y en consecuencia la norma había cesado en sus efectos. El Tribunal Pleno en principio desestimó estos planteamientos de improcedencia, argumentando que el análisis de la naturaleza y efectos de la norma implicaba una cuestión de fondo y posteriormente, analizando los conceptos de invalidez, declaró inválido tal artículo al ser una norma privativa
que iba dirigida a unas cuantas personas. Tales consideraciones serían replicables en el asunto que nos ocupa. Es todo, ministro presidente, en cuanto a esta causal de improcedencia. Sin embargo, considero que la fijación de la norma debería de ser discutida primero, salvo que considere lo contrario. Sí, si usted no tiene inconveniente, hacemos lo que sugiere el señor ministro ponente. Y respecto del planteamiento de sobreseer respecto de los artículos 1 y 2 transitorios, por la razón de que no existen conceptos de invalidez formulados en su contra, estaríamos en esta primera discusión, señores ministros. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. En el párrafo 43, el originario ya sé que se está moviendo, pero lo quiero poner ahí para una referencia, al menos física. Se está diciendo efectivamente que se sobresee la acción por lo que hace a los artículos 1 y 2 transitorios. Desde mi punto de vista, en primer lugar, los promoventes plantearon una impugnación general del decreto por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del decreto por el que se reforman, ediciones y derivan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de julio de 2008, publicado a su vez el 3 de noviembre de 2016. Creo en primer lugar que se trata de una impugnación integral. Si nos quedáramos con estos sobreseimientos, me parece que pierde, por un lado, integralidad el planteamiento que nos están haciendo los promoventes, y sobre todo pareciera que lo único que se está tratando de referir aquí es la condición temporal o la condición de duración, cuando a mi parecer, y esto lo veremos en un momento en el fondo, lo que en realidad se está impugnando es la totalidad de un modelo que desde mi punto de vista tiene un claro asentamiento en el artículo 99 de la Constitución. Por eso básicamente estaría en contra de este sobreseimiento, para efectos de que lo que analicemos es el decreto de este nombre tan largo que acabo de identificar. Yo estaría en contra en esta parte, ya una vez trasladado al capítulo de causales de improcedencia y sobreseimiento. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Al igual que lo ha expresado el señor ministro Cosío, me parece que el combate en esta acción de inconstitucionalidad sí es en contra del decreto en su integralidad. Reconozco que con mucha frecuencia este tipo de acciones de inconstitucionalidad comienzan por decir que se combate un decreto. Sin embargo, ya del contenido mismo alcanzamos a percibir que son ciertas disposiciones las que son combatidas. En el caso concreto, el decreto no tiene ningún otro objetivo más que el que todos conocemos, y los argumentos que se pudieran plantear en relación con la parte principal del decreto me parece son extensivos hacia sus artículos transitorios. Yo estoy en contra de que se sobresea solo porque no hay concepto de invalidez, en tanto este es el caso claro en el que la validez de estos artículos depende de manera inmediata, directa y correspondiente con lo que se establezca en relación con los artículos principales del decreto. Esto es, de existir, por así considerarlo, este Tribunal Pleno, invalidez de los primeros artículos, ninguna razón de existencia tendrían estos dos, pues estos dos solo hacen operativo el contenido de los que corresponden al decreto principal. En esa parte, creo yo que esta circunstancia no tendría que ser por ahora analizada bajo el argumento de si hay o no concepto de invalidez. El concepto de invalidez atiende al núcleo de su defensa, y de ser esta pertinente y posible, los artículos siguientes ninguna otra razón tendrían si desaparece la razón por la cual existen. En esta circunstancia creo que el lugar concreto para poder analizar si estos deben o no ser invalidados es el de los efectos, y no tanto sobreseer, pues de sobreseer en la eventualidad de que llegara a haber una invalidez y no considerarse dentro de los efectos, permanecerían dos artículos transitorios que ya no regulan régimen transicional de ningún otro artículo al cual le dan esencia. Por tal razón no estoy a favor de que se sobresea en ellos, y en el caso concreto, dado que esto solo parte del ejercicio de fijación muy correcto por parte del ponente de la litis, creo que si hubiere de subsistir el tema de fijación,
debe considerarse que es el decreto en general, más al no haber concepto de invalidez, esto pudiera reflejarse como el efecto que pudiera traer en la eventualidad de que se considere inválido. Bajo esa perspectiva, creo deben subsistir. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en esta parte del proyecto, el señor ministro ponente está proponiendo el sobreseimiento de los artículos 1 y 2 transitorios del decreto que se reclama. El decreto que se reclama es esta hojita, y es un artículo único en el que se está reformando a su vez otro artículo transitorio. Y los transitorios 1 y 2, lo único que dicen es cuándo entrará en vigor este decreto reformatorio, y a la entrada en vigor de este decreto, cuáles son las actuaciones que tiene que hacer la Cámara de Senadores para llevar a cabo la realización del decreto. Yo estaría de acuerdo en que se sobreseyera en el asunto si es que se hubiera reclamado los artículos transitorios de manera destacada. En el caso concreto no se reclamaron, si nosotros vemos desde la hoja 1 de la demanda, no se reclaman de manera destacada, se reclaman como parte del decreto. Entonces, como parte del decreto, no, efectivamente no hay conceptos de violación de manera específica por cada uno de ellos, pero siendo parte del decreto no lo podemos segmentar en el sobreseimiento por lo que a ellos se refiere, porque si se hubieran reclamado de manera destacada, pues entonces sí cabría la tesis que ya nosotros tenemos, en el sentido de que la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando ya se satisfacen las razones de ser o las razones por las que se emitieron estos artículos transitorios, pero no es el caso. Aquí simple y sencillamente se reclaman como parte del decreto, y tal como parte del decreto, seguirán la suerte de lo que el decreto tenga en el análisis correspondiente que ahora iniciamos. Pero como no están reclamados de manera destacada, aun cuando no haya concepto de invalidez al respecto, creo que no ameritaría el sobreseimiento. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, me parece que los artículos transitorios del decreto impugnado necesariamente corren la suerte del único artículo que contiene el mismo. Es decir, con motivo del sobreseimiento dejaríamos vigentes dos artículos transitorios respecto de un artículo que, si prospera la propuesta del proyecto, sería invalidado. Así es que carecerían de materia absolutamente estos preceptos transitorios. Yo también creo que no debiera hacerse este análisis particularizado de los artículos transitorios, y finalmente estos transitorios, como no son impugnados por vicios propios, seguirán la suerte del único artículo del decreto impugnado. Esa sería también mi postura. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Nada más para que el ponente pueda normar el criterio en cuanto a su proyecto. Yo coincido con lo que acaban de decir la señora y señores ministros. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Yo no tendría ningún problema en no pronunciarme sobre el sobreseimiento o no sobreseimiento. Es decir, el decreto está impugnado, la fijación sería el decreto, y ya no abordar si hubo conceptos de violación en contra de los transitorios. En nada cambia la estructura del proyecto. No tendría ningún problema en aceptarla. Bien. Señora ministra Luna. En donde se analiza esto, dice, haciéndose un análisis de las demandas. A lo mejor valdría la pena checar si no hay de manera específica la propuesta de sobreseimiento por alguna de las autoridades demandadas. Si hay la propuesta de sobreseimiento por algunas de las autoridades, es desestimarlo en estos términos. Ahora, si no hay la propuesta, pues eliminarlo para que no se analice de manera oficiosa. Si el señor ministro Gutiérrez está de acuerdo, entonces tomaríamos en consideración inicialmente que esa parte de la propuesta se retira, y solo en caso de que hubiera una petición expresa se trataría con el criterio que ya se ha señalado. ¿Están de acuerdo, señores ministros, señoras ministras? Muy bien. Entonces continuamos ahora con las cuestiones de improcedencia que ya
nos había planteado el señor ministro Gutiérrez, a no ser que quiera la palabra, señor ministro. Gracias, ministro presidente. Solo para recordar, es el referido a la clasificación del artículo reclamado como norma general, que va de las páginas 42 a 63 del proyecto. Gracias, presidente. Gracias. 42 a 63. Yo quisiera mencionar de cualquier manera y muy brevemente que en este apartado me inclino por considerar que este artículo transitorio, el impugnado, ha dejado de surtir efectos, que se ha cumplido, que se ha satisfecho el objetivo de él, porque los efectos no podrían entenderse extendidos por razón del tiempo en que el precepto impugnado determinó un nuevo periodo a los magistrados de la Sala Superior. Pues lo que realmente trasciende en el contenido de esa disposición es la designación que de ello se hizo, es decir, el nombramiento y la toma de protesta ejecutada conforme a dicho precepto. Y con base en una par de tesis, una de la primera sala de 2005, que se resolvió que en los términos casi idénticos que después se reiteraron en el Pleno, con la tesis P/J8/2008, cuyo rubro dice: acción de inconstitucionalidad cuando se promueve contra un precepto transitorio que ya cumplió el objeto para el cual se emitió, debe sobreseerse al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción quinta, de la ley reglamentaria de las fracciones primero y segundo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelanto mi opinión en este aspecto porque son varios los temas que se tratan, como nos había dicho el señor ministro Gutiérrez, y yo personalmente me inclinaría por el sobreseimiento de este asunto en relación con este criterio de que se ha satisfecho el objeto del transitorio y por lo tanto queda ya sin materia el juicio. Pero continuamos con la discusión. Está a su consideración, señores ministros. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Pues yo traigo una opinión muy similar a la que usted ha mencionado y quisiera señalar cuáles son las razones. Como todos sabemos, en 1996 se creó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde señalaba que eran 7 magistrados por 10 años, estableciendo que la ley señalaría las reglas y el procedimiento correspondiente para su designación. El 13 de noviembre de 2007 se publicó el decreto de reformas constitucionales que modificó, entre otras normas, el artículo 99 de la Constitución para establecer, entre otras disposiciones, que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal durarían 9 años y que su elección sería escalonada, en cuyo dictamen los senadores establecieron, entre otras cosas, lo siguiente. Dice: respecto de la integración de las salas del Tribunal Electoral y de los magistrados electorales que las integran, la iniciativa bajo dictamen propone 3 medidas de importancia con las que estas comisiones unidas coinciden. La primera es el establecimiento de la renovación escalonada de los magistrados electorales en coincidencia con la propuesta ya considerada en este dictamen para los consejeros electorales del Consejo General del IFE para los mismos. La segunda medida se aplica en la pertinencia de hacer congruentes los periodos de mandato de los integrantes y facilitar su renovación escalonada atendiendo a los periodos de los procesos electorales. Y la tercera medida establece que en caso de vacante definitiva en cualquiera de las salas del tribunal, el nuevo magistrado solamente concluirá el periodo para el que fue electo el ausente. En julio, el 1 de julio de 2008, se publicó el decreto que reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuyo artículo 4 transitorio se estableció el procedimiento para la designación escalonada de los magistrados del Tribunal Electoral, en cuyo artículo 4 transitorio se determinó que iniciarían el encargo el 4 de noviembre de 2016. Quiero mencionar y recalcar que la Constitución nunca estableció más que la renovación sería
mayoría escalonada y dejó los periodos a la ley correspondiente. Entonces decía, 2 concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, 2 concluirán su mandato al 31 de octubre de 2022 y 3 concluirán su mandato al 31 de octubre de 2025. El 20 de octubre de 2016, el Senado de la República tomó protesta a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral electos en términos del citado artículo 4º transitorio. El 25 de noviembre del 16, ante el Senado se presentó la iniciativa de reformas del mencionado artículo 4º transitorio y se turnó a comisiones. El 26 de octubre de 2016 se emitió el dictamen de las comisiones respectivas del Senado y el 27 de octubre de 2016 se aprobó el dictamen en la sesión del Senado. El 3 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el dictamen respectivo y el 3 de noviembre se publicó la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, el decreto que reformó el artículo 4º transitorio del decreto publicado el 1 de julio de 2008, en el que se estableció lo siguiente: los 2 magistrados electos por 3 años durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023, 7 años en total. Los 2 magistrados electos por 6 años durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2024, 8 años en total. Los 3 magistrados electos por 9 años durarán el mismo tiempo. El 4 de noviembre se tomó nueva protesta de los magistrados cuyo encargo fue ampliado, de los 4 magistrados cuyo encargo fue ampliado. El 6 de noviembre se recibió la demanda de acción de inconstitucionalidad del partido Morena. El 8 de noviembre se admitió esta demanda y el 15 de noviembre del 16 se publicó en el Diario Oficial la declaratoria de la designación de nuevos periodos de los magistrados. El 2 de diciembre promovió demanda el Partido de la Revolución Democrática. El 5 de diciembre se admitió esta demanda y el 13 de febrero de este año se cerró la instrucción. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, que en este caso se trataba de un transitorio que fue reformado para ampliar un periodo que, de acuerdo a lo establecido por la Constitución, era algo que dejaba a la ley secundaria el poder determinar, pero bueno, fue reformado el transitorio de la ley para ampliar estos periodos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene las tesis a las que ya se refirió el señor ministro presidente, que nada más leeré el rubro de alguna, que dice: acción de inconstitucionalidad cuando se promueve contra un precepto transitorio que ya cumplió el objeto para el cual se emitió, debe sobreseerse al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción quinta de la ley reglamentaria, de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí, en realidad, lo que tendríamos que determinar es si se cumplieron los efectos para los cuales fue emitido este transitorio. En mi opinión, sí, porque ¿cuáles fueron las razones de emisión de este transitorio? El que se ampliara el periodo para el cual fueron designados los magistrados de la Sala Superior. Este periodo fue ampliado en los términos que señalamos y los magistrados rindieron protesta nuevamente a aquellos cuyo periodo fue ampliado el 4 de noviembre de 2016 y además se hizo la declaratoria correspondiente por el Senado de la República de esos nombramientos el 15 de noviembre de 2016, es decir, los 2 actos en los cuales los transitorios concluían con su razón de ser, por la cual habían sido emitidos para poderse llevar a cabo la ampliación de este plazo, fueron concluidos por estas razones. Y bueno, también quiero mencionar que no solamente existen las tesis a las que ya hemos mencionado, sino que traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asuntos en materia electoral donde hemos sobreseído por este pleno justamente en asuntos en donde se establece la cesación de efectos de artículos transitorios y 5 más en donde hemos sobreseído por artículos transitorios en materias que no son electorales
generales, pero donde este Pleno ha llegado al convencimiento de que se han cumplido con los efectos de estos artículos transitorios. Por esta razón, yo también me inclino en los mismos términos que señaló el señor ministro presidente, que el artículo o el decreto reclamado que reforma el diverso artículo transitorio ha cesado en sus efectos por las razones que ya he expresado. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente. Señores y señores ministros, seré muy breve. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Yo no considero que el artículo transitorio haya cumplido de manera integral su objetivo, porque precisamente parte de lo impugnado es si en este caso se puede hablar de un escalonamiento constitucionalmente válido. Y esto implica no nada más el nombramiento de los actuales magistrados, sino también fija los periodos de renovación de los siguientes magistrados. No hay ningún otro artículo, como bien lo señala el proyecto, en donde se dé una solución a este aspecto. Yo siento que este artículo tiene evidentemente un objetivo a futuro que le da, digamos, validez hasta en tanto no se complete este ciclo, en donde evidentemente se nombran a los primeros magistrados para un relevo de determinado número de años, y eso marcará el siguiente relevo ya necesariamente por 9 años conforme a lo que dispone la Constitución. Por estas razones yo, y respetando por supuesto los criterios, creo que en el caso concreto y de acuerdo con los precedentes que hemos fijado, en este caso no se ha concluido con el objetivo que tiene este artículo transitorio. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señor presidente. Yo también llego a una conclusión muy similar a la que expuso usted y la ministra Luna Ramos. Pero a mí me parece que la temática tiene que ver o está de alguna manera relacionada precisamente con la naturaleza de la norma que se impugna. En el proyecto se señala y se argumenta de manera muy sólida que en este caso estamos en presencia de una norma general para efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad. Y a mí me parece que la norma que en este caso se impugna no posee las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, porque estas características se hacen derivar precisamente de lo que señalaba el ministro Franco, porque dice que cada vez que haya una renovación en la integración de la sala se estará aplicando esta disposición transitoria, y a mí me parece que eso no es así. En distintos precedentes se ha señalado por este Tribunal Pleno que las normas transitorias buscan precisamente establecer los lineamientos provisionales o de tránsito que permitan la eficacia de otra norma materia de una reforma o modificación. Sin embargo, no por el hecho de ser normas transitorias pierden, se ha dicho, su factible elemento de generalidad, por lo que el examen de la naturaleza de la norma depende de cada caso concreto. En el asunto que analizamos, el artículo único del aludido decreto reformó una disposición transitoria, a su vez, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para incorporar un párrafo que se refiere exclusivamente a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos por la Cámara de Senadores el 20 de octubre de 2016, y cuyo mandato inició el 4 de noviembre del mismo año, para modificar únicamente el periodo en el que desempeñarán su encargo, 4 de estos 7 magistrados. Así, el precepto transitorio se refiere a estos casos concretos de las personas que han sido designadas para el cargo de magistrados de sala superior. Y como la propia consulta lo señala, el decreto impugnado permite que determinadas personas ocupen las magistraturas de la sala superior por un periodo ampliado de años. De ahí yo advierto que el acto impugnado no se refiere a un número indeterminado e indeterminable de casos, ni va dirigido a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables,
me parece que regula una situación concreta. Asimismo, creo yo que no implica su permanencia después de su aplicación, por lo que no se aplica cuantas veces se dé el supuesto previsto sin distinción de persona, sino que está dirigido a la situación concreta y una vez aplicado se extinguen sus efectos. Y en esta medida llego a la misma conclusión que ha señalado tanto el ministro presidente como la ministra Luna Ramos. Se dice, como señalaba yo, para sostener que se trata de una norma que regula situaciones indeterminadas e indeterminables, se señala que el precepto impugnado impacta indirectamente a las personas que sucedan a las que actualmente se encuentran en las vacantes que puedan llegarse a dar. Sin embargo, el artículo 99, párrafo 14 de la Constitución Federal señala expresamente que, en caso de vacante definitiva, se nombrará un nuevo magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original. Me parece que esa es la norma que se aplicaría en caso de las subsecuentes sustituciones y no este artículo transitorio. Este artículo transitorio lo que sí genera, y eso es evidente, es una modificación en el plazo en que desempeñarán el cargo, pero la regla de que si hay alguna vacante, la persona que vaya a ocuparla solamente será designada por el periodo que faltaba de concluir, esa viene expresamente prevista en el artículo 99 constitucional, no se da por virtud de la aplicación de este precepto transitorio. Así que me parece que para el caso de algún magistrado que no concluyera el periodo para el que fue electo, el tema se resolvería con la aplicación del artículo 99 constitucional y no con el del transitorio que se impone. Ahora bien, si bien los efectos del acto impugnado permanecerán durante el tiempo que dure el periodo de ejercicio del cargo modificado, lo cierto es que ello no modifica el hecho de que no regula supuestos indeterminados o indeterminables, pues los actos constitutivos de derecho para personas concretas pueden producir efectos que perduran en el tiempo, pero no por ello se puede pensar que por ese solo hecho se trata de normas de carácter general, ya que para ello es necesario que el acto legislativo reúna esas características precisamente de generalidad, impersonalidad y abstracción que, según mi opinión, no se reúnen en el presente asunto. También se señala en el proyecto, para sostener esta postura, un precedente, es la acción de inconstitucionalidad 26/2006, en donde se analizó la constitucionalidad de una norma transitoria que preveía un procedimiento de designación y nombramiento de ciertos funcionarios federales. Al respecto, debo decir en primer término que yo no integraba este tribunal pleno cuando se resolvió este asunto y me parece que los supuestos son distintos. En aquel caso se impugnó la porción normativa que decía: no serán elegibles para ser comisionados o presidente de la comisión las personas que ocupen dichos cargos a la entrada en vigor del presente decreto, por lo que hace a la primera designación de los comisionados y del presidente de la comisión. De ahí yo advierto que en este caso sí hay indeterminación, porque no se refiere a funcionarios concretamente identificados, como en el caso que nos ocupa, y creo yo que ese precedente, independientemente de que pudiera o no compartirlo, porque insisto, yo no formé parte de el pleno que lo aprobó, creo yo que sí habría ciertas diferencias que habría que atender para poder invocarlo de manera plena en el presente asunto. Así es que yo también por esas razones concluiría con la improcedencia de la acción en el presente caso. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Primero me voy a referir a la naturaleza de la ley, si se trata o no de una norma de carácter general. Aquí yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero solamente por lo que hace
al criterio formal, que para mí es el único que se requiere para que sea procedente la acción. Lo que ha sostenido este Tribunal Pleno es que cuando el artículo 105 constitucional habla de normas de carácter general, se refiere a leyes y a tratados internacionales. Y hemos dicho también que ampliar este concepto o tomar este concepto de norma general más allá de leyes en sentido formal y tratados internacionales se puede dar solamente para ampliar la procedencia, no para restringirla, y así lo dijimos en la acción de inconstitucionalidad 4, diagonal 2011, que se cita en el proyecto. De tal suerte que a mí me parece que de conformidad con los precedentes del Pleno, para ver si es procedente una acción de inconstitucionalidad, no tenemos que analizar la naturaleza material de la norma de carácter general, sino solamente su naturaleza formal. Así es como lo hemos venido sosteniendo en los últimos precedentes, sino en cada acción de inconstitucionalidad tendríamos que hacer una disección normativa de qué normas son generales y qué normas no son generales. Y este precedente fue precisamente en la Ley de Ingresos Local, y se dijo que a pesar de ser un acto formalmente legislativo, era materialmente administrativo, pero que no obstante sí procedía la acción de inconstitucionalidad. No veo la razón de por qué hoy tendríamos que variar ese criterio. Por otro lado, a mí me preocupa este criterio porque una de las cosas que se ha dicho en contra de este criterio del proyecto, que yo no comparto la cuestión material porque creo que no es necesaria, es que lo que se alega en la demanda, y que yo estoy de acuerdo, es que se trata de una ley privativa. Se nos ha dicho aquí, es una ley que solamente modifica el nombramiento de 4 personas perfectamente identificables. Entonces aquí hay un reconocimiento implícito que es una ley privativa. Entonces, contra las leyes privativas no procede la acción. Pues entonces qué bien, porque entonces vamos a hacer puras normas que tengan el carácter de ley, que se refieran a sujetos indeterminados, y ya no procede la acción. Yo creo que esta no es la lógica de la Constitución. A mí me parece que los precedentes del Pleno han sido consistentes, que para efecto de la acción de inconstitucionalidad lo que cuenta es la naturaleza formal de la ley, y esta es una ley que expidió el Congreso de la Unión, y por eso creo que es procedente. Segundo, si han cesado o no los efectos por tratarse de artículos transitorios. A mí me parece que no. Cuando cesan los efectos de un acto legislativo, sea transitorio o no sea transitorio, es cuando éste ya surtió todos sus efectos. ¿Qué implica que haya surtido todos sus efectos? Que la declaratoria de invalidez que eventualmente se llegue no va a tener ninguna consecuencia, ninguna trascendencia, porque ya no surte efectos el acto, la ley impugnada. Aquí, por supuesto que sí sigue surtiendo efectos. La declaratoria de invalidez, que en su caso se llegara a dar, afecta a la prórroga o al plazo adicional del nombramiento de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso sigue surtiendo efectos, es más, ni siquiera ha iniciado surtir efectos. Y una prórroga que tuvo lugar muy peculiar con una nueva protesta, toma de protesta. ¿Es un nuevo nombramiento? ¿No es un nuevo nombramiento? Espero que este Tribunal Pleno llegue a discutirlo. Pero además, como bien dijo el ministro Franco, esto modifica el escalonamiento necesariamente. Antes estaban 3, 6, 9, ahora están 7, 8, 9, se modifica el escalonamiento. Este transitorio, por supuesto que desde mi punto de vista, sigue teniendo efectos, y la declaratoria de invalidez, ¿cuál sería la consecuencia? Nulificar, invalidar hacia el futuro la prórroga del nombramiento, el plazo adicional, el nuevo nombramiento, como sea que ustedes quieran llamarle. Entonces, a mí me parece que tan está surtiendo efectos que ahí están los magistrados, y va a llegar que termine en el plazo original, el que se hizo con base en el artículo 99 constitucional, y el nuevo nombramiento prórroga que se hizo con apoyo en una ley, en una norma de carácter general,
que si no es norma de carácter general y no es ley, pues entonces se constituye en una ley privativa y entonces es abiertamente inconstitucional. Y si ya no surte sus efectos, pues entonces yo no sé con base en qué van a seguir en el cargo relativo a la segunda protesta que dieron, porque el segundo nombramiento no tiene su origen en el proceso de designación en el que intervino esta Suprema Corte y el Senado de la República con apoyo en el artículo 99 constitucional. La prórroga del nombramiento tiene su efecto en una ley del Congreso. Es un nombramiento, una prórroga que no tiene fundamento en el artículo 99. Entonces, a mí me parece que no solo está surtiendo sus efectos, sino que es de la mayor relevancia que este Tribunal Pleno se pronuncie sobre el fondo del asunto, porque lo que está cuestionándose es la independencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de la máxima autoridad en materia electoral, exceptuando las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, a mí me parece que es procedente la acción, pero no solo es procedente, creo que es muy importante que haya una decisión de este Tribunal Pleno donde se justifique con argumentos si esta actuación del Congreso es acorde o no a la Constitución. Por ello yo estoy con el proyecto. Gracias. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Se han planteado dos argumentos, los dos muy interesantes y los dos de mucha profundidad para efectos de ver si podríamos entrar o no al análisis de fondo. El primero tiene que ver como si estamos o no frente a una norma de carácter general o una norma particular, sabiendo que las acciones de inconstitucionalidad solo proceden contra normas de carácter general. Y el segundo, si se han dado o no una cesación de efectos. Yo estoy de acuerdo con el proyecto y creo que ninguno de estos dos extremos se surten. ¿Por qué razón? Efectivamente, lo decía el ministro Saldívar hace un momento, cuando hemos tenido que analizar la condición de los artículos transitorios, de las disposiciones legales o de los ordenamientos generales que se nos han impugnado, lo que hemos hecho desde mi punto de vista correctamente no es llevar a cabo esta disección de si en un ordenamiento particular hay normas generales, hay normas individuales, sino tomar la generalidad del ordenamiento para definir su naturaleza. Desde que tuvimos aquel veto que ejerció el presidente Fox contra las modificaciones al presupuesto que había presentado, lo planteábamos de esa forma. Ahí teníamos el problema de si presupuesto de egresos era un conjunto de normas de carácter general o normas de carácter individual, y encontramos que efectivamente había ambas, había disposiciones de responsabilidad, había disposiciones particulares donde se hacían administraciones muy precisas de fondos, etc. En ese sentido, el criterio con el que yo voté en esa ocasión, y si no recuerdo mal fue el primero con el que me enfrenté a ese problema, es decir, lo que uno analiza es el ordenamiento en general y con base en esa condición general del ordenamiento analiza la totalidad de los preceptos, insisto, en tanto formulan esto. De otra manera, efectivamente lo que estaríamos haciendo es ir tomando artículo por artículo, viendo su condición general o su condición particular y sobre eso determinar si es ese procedencia o no. En la acción de inconstitucionalidad 4/2011, que es la que fui ponente, se planteó precisamente este criterio, el cual después repetimos en la acción 38/2011, insisto, en esta condición. Ahora, que el precepto transitorio en esta ocasión venga impugnado por separado y no como una totalidad de la norma, no me parece que nos lleve a tener que cambiar ese criterio formal para efectos del puro análisis, si no sería tanto, insisto, como ir devastando, ir diferenciando cada uno de estos componentes de un ordenamiento en general, y eso sí me parece que no podría tener esta condición. El segundo caso al que nos hemos referido, el de la cesación de efectos, efectivamente tenemos dos tesis, una del 27 de octubre resuelta aquí en el Pleno del 2004 y otra el 5 de octubre del 2006. Y estas tesis tienen una condición, ya se leyeron, pero en la parte que me importa lo quiero leer. Dice que si a través de una acción de inconstitucionalidad se impugna un artículo transitorio que ya cumplió el objeto para el cual se emitió, al haberse agotado en su totalidad los supuestos, etcétera. Entonces, aquí la discusión
respecto de esta tesis es si ya se agotaron o no en su totalidad estos preceptos. Y me parece que es una pregunta muy importante que planteó la señora ministra Luna Ramos y que no podemos en modo alguno obviar. El señor ministro Franco dijo que a su juicio no se habían agotado la totalidad de los efectos y consecuentemente la tesis no es aplicable, y yo coincido con esto que acá decía el señor ministro Franco. ¿Por qué razón? El artículo 99 en su párrafo tercero dice: la sala superior se integrará por 7 magistrados electorales y el presidente tal y cuales cosas. Ahí no están señaladas las condiciones de temporalidad de estos señores magistrados que son designados bajo los distintos procedimientos. ¿Cómo yo sé entonces cuál es la situación de los magistrados? ¿Cómo sé yo cuál es el tiempo en el que están en el cargo? Y lo que es más importante, ¿cómo sé yo cuándo les aplico las garantías jurisdiccionales que hemos extraído del párrafo segundo del artículo 17 para saber que esas personas que están en ese cargo están protegidas integralmente por garantías jurisdiccionales a efecto de garantizar su independencia? Ya lo hemos dicho, no como un privilegio de los juzgadores, sino como una garantía de los particulares. La única forma en la que yo puedo saber que esas personas están en el ejercicio del cargo, cuál es la duración de su cargo, cuáles son sus condiciones, es a través de un artículo transitorio. Entonces, la única forma de complementar el sistema de protección a los magistrados electorales para el ejercicio de su cargo es acudiendo a los artículos transitorios. ¿Y esto qué significa? Que estos artículos transitorios no pueden o no han dejado de tener efectos precisamente porque están en un ejercicio o están en una vigencia de señalamiento de términos y de protección. Pensaba yo en el artículo 4 transitorio de la reforma de diciembre de 1994, la que constituyó, voy a decirlo simplificadamente, la Suprema Corte que comenzó con la novena época. En ese artículo 4 transitorio decía: el periodo de los ministros vencerá el último día de noviembre del año 2003, 2006, 2009 y 2012 para cada 2 de ellos, y el último día de noviembre del 2015 para los 3 restantes. Al aprobar los nombramientos, el Senado deberá señalar cuáles de los periodos corresponderán a cada ministro. La pregunta que yo me hago es: ¿cuándo este artículo transitorio dejó de surtir sus efectos? Quiero poner un ejemplo, sé que es diferente al caso que estamos poniendo en cuanto a los magistrados electorales y la Suprema Corte, pero sí me interesa iluminar mi argumento con este ejemplo. ¿Cuándo dejó de tener vigencia este artículo 4 transitorio de la reforma de diciembre del 94? Pues este artículo dejó de tener esto el último día de noviembre del 2015. ¿Por qué razón? Porque ahí sí se agotaron sus condiciones de temporalidad y los señores ministros que estuvieron designados, los últimos 2 que se retiraron, en este caso el ministro Silva Mesa y la ministra Sánchez Cordero, tenían en vigor este artículo 4 transitorio hasta noviembre del 2015, y eso era lo que los tenía y les hacía constitutivo su carácter aquí. Pensar que en el momento en que se les designó este artículo que señalaba sus temporalidades se extinguió en sus efectos, o alguna otra figura que querramos ver en términos jurídicos, me parece que no hubiera tenido sentido. Traslademos entonces este caso de diciembre del 94 a la actualidad. El artículo, en mi parecer, sigue estando en vigor precisamente porque genera estas condiciones de temporalidad que son las que precisamente le dan un carácter constitutivo a estas personas. Por estas razones, en consecuencia, estoy con el proyecto, en general de acuerdo con sus argumentos, porque creo que la norma sí tiene una condición formal de generalidad en cuanto al transitorio de un ordenamiento general, y 2, es importante entender desde mi punto de vista que precisamente lo que genera el sistema de protección es un artículo transitorio hasta el día que esa persona se vaya por terminar el cargo deseablemente, o por muerte, o por renuncia, o por cualquiera de las posibilidades que llevan al abandono de cargo, y es en ese momento donde ese precepto se extinguiría. Por esas razones yo sí estaría por entrar a analizar el fondo del asunto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. ¿Nadie más va a hablar? Sí, si no hay inconvenientes, sí. No, ninguno. Lo que pasa es que me había pedido la palabra el señor ministro Gutiérrez, pero desde luego... No sabía si alguien más iba a intervenir, presidente, sí. Porque quiero hacer una precisión. En mi intervención anterior yo me referí exclusivamente al muy interesante planteamiento de la ministra Luna Ramos. Efectivamente, como lo señaló el ministro Cosío, surgió un segundo planteamiento igual de importante por parte del ministro Jorge Mario Pardo,
que tiene que ver precisamente si la norma es general o no. Yo me sumaría a los argumentos que ya se han dado aquí para sostener la generalidad de la norma, pero quisiera hacer una presión que me parece importante que surgió de las participaciones. A ver, la Constitución establece una norma general no definida temporalmente y una norma de excepción cuando se genera una ausencia por una causa excepcional, que es el párrafo 14. Si lo vemos, el párrafo 11 establece la regla general, ¿no?, en donde la elección de quienes integren la sala será escalonada conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. Y señala claramente que los magistrados de la sala superior durarán en funciones 9 años. Pero el párrafo 14, y es lo que quiero precisar, porque es muy importante, se refiere a cuando existe una vacante definitiva por una causa excepcional, no por la conclusión regular del periodo que señala la Constitución, y por eso su redacción es que el nuevo magistrado será nombrado por el tiempo restante al del nombramiento original, no por 9 años, sino por el tiempo que le hubiere faltado al magistrado designado originalmente para concluir con su periodo de 9 años. Consecuentemente, yo sigo pensando, como aquí se ha dicho, que el precepto transitorio no solo establece la temporalidad, sino que da lugar a la renovación siguiente, en este caso de la sala superior. No habría otro precepto que marcara cuándo termina el periodo de quienes van a salir, que es excepcional para lograr el escalonamiento, si no es este transitorio. Consecuentemente, sigo pensando que el objeto del transitorio no se ha cumplido totalmente. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Le voy a dar la palabra al señor ministro Pérez Dayán. Solo quiero recordar que paradójicamente en alguna ocasión el Pleno de la Suprema Corte modificó el plazo de un funcionario de alto nivel en el Poder Judicial de la Federación. Estableció originalmente un plazo para que desempeñara el cargo de consejera de la Judicatura Federal la magistrada Elvia Díaz de León, y después el Pleno de la Corte lo modificó para completar el plazo de los 5 años. Lo digo por la referencia que hacía el señor ministro Cosío en relación con el nombramiento de ministros de la Corte. Tiene la palabra el señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Solo es para ordenar el sentido de mis participaciones. Como ustedes bien pueden advertir, en el capítulo Causas de improcedencia y sobreseimiento, en el proyecto original se abordan 2 de ellas, una relacionada con el carácter general o particular de las normas, si son entonces del orden general o del orden privativo. El otro apartado tiene que ver con la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad y la legitimación de quienes la promovieron sobre si es o no de carácter electoral. Sin embargo, dado el traslado que hicimos del punto número 3 inicialmente hasta el punto número 6 y la posibilidad de que este ni siquiera figurara como un tema de procedencia o improcedencia, recuerdo que se generó, por lo menos en principio, el consenso con la aceptación del ponente de que esto no se abordaría así. Es cierto que una última intervención determinó que corrió a su cargo, señor presidente, sobre su particular opinión en cuanto al sobreseimiento. Siguieron 2 más que consideraban ese sentido y se ha volcado toda una serie de argumentos que hoy ya introdujeron el tema contenido en el A. Esto es, si es o no privativa, si es o no general, solo para efectos como lo expresé para ordenar mis participaciones. Se seguirá entonces, o estamos aún en el punto que se trasladó del 3 al 6 y que de alguna manera ya se había aceptado, se dejara pendiente a reserva de verificar el fondo del asunto, o es que ya entramos al punto de leyes generales o privativas, pues muchos de los argumentos precisamente se han apoyado en ese tema. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente.
Desde luego, con el mayor de los respetos para quienes no están de acuerdo con que pudieran haber concluido los efectos del artículo transitorio que ahora fue reformado. ¿Qué es lo que sucede? Primero que nada, el artículo 99 constitucional, que es la base constitucional del nombramiento de los magistrados, solamente está determinando la duración del periodo de todos. Van a durar 9 años y nos dice su nombramiento va a ser escalonado. Pero la Constitución no nos dice nada más en relación a cuánto va a durar cada periodo. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que se lo deja entonces al legislador ordinario. Es la ley la que va a determinar esto. Por eso, de alguna manera, se establece la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora, ¿por qué se puso en un artículo transitorio? No lo sé, pero estos periodos determinaron establecerlos en un artículo transitorio. Y aquí dijeron inicialmente 3, 6 y 9 años. Y luego cambiaron de opinión y reformaron este artículo. Reformaron este artículo, que es el decreto que ahora se nos está impugnando, y dijeron 7, 8 y 9. Bueno, la idea fundamental es: cesó en sus efectos el artículo transitorio en el momento en que se determinó esta situación. En mi opinión, sí. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál es la característica y la razón de ser de la norma transitoria? La norma transitoria, por su propia naturaleza, este pleno lo ha dicho, las disposiciones transitorias tienen como fin establecer los lineamientos provisionales o de tránsito que permitan la eficacia de la norma materia de la reforma, en concordancia con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de manera tal que sea congruente con la realidad. Entonces, nosotros vemos cuando se establece algún decreto en las normas transitorias una gran variedad de formas de regular a través de una norma transitoria. A veces, si nosotros vemos algún decreto constitucional o de una reforma constitucional, la norma transitoria hasta parece una ley reglamentaria. ¿Por qué? Pues porque está regulando determinadas situaciones para efectos de que en el momento en que se haga la ley reglamentaria correspondiente se tomen en consideración esas bases. ¿Por qué esto? Porque de alguna manera también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las normas transitorias constitucionales tienen el rango de constitucional también. Entonces, sobre esta base, bueno, pues también se les ha reconocido esa característica. Pero podríamos decir, esa es la forma en que se legisla en la actualidad, donde a veces se le da esa acepción a la norma transitoria. Pero la razón de ser de la norma normalmente es establecer cómo se va a aterrizar en la realidad esa reforma que se está llevando a cabo. Y eso es lo que pasó aquí. Eso es lo que pasó aquí. Aquí, por esa razón, a mí me parece que ni tendríamos por qué analizar si es una norma general o no es una norma general. No, es una norma transitoria y cumple su razón de ser, como todas las normas transitorias, de establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar para hacer realidad lo que se está determinando en el decreto que fue motivo de la reforma. Entonces, independientemente de que en ocasiones se haga una regulación general, abstracta, se emitan reglas, lo que ustedes quieran, o que se haga exclusivamente, como sucedió en este caso, simple y sencillamente el determinar la duración de estos periodos. Entonces, para mí no es una ley privativa, simplemente está determinando en la realidad cómo se va a llevar a cabo la reforma que se emitió. Esa es la razón de ser de las normas transitorias. Decir, en lo que entra en vigor esto, vamos a regular esto de esta manera o vamos a aterrizarlo de esta manera. Y la Corte así lo ha estimado, tal como hemos mencionado. Y eso es lo que se hizo con este artículo 4. Primero dijeron 3, 6 y 9. La reforman y dicen, sigue manteniéndose el escalonamiento 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. ¿En qué se varió la base constitucional? Pues en nada, porque el artículo constitucional nunca nos dijo cuánto iba a durar el escalonamiento. Nunca se señaló, simplemente se dijo que haya escalonamiento. Ahora,
En realidad, lo que nos importa para efectos de la determinación de si hay o no cesación de efectos, a mí lo que me parece es que la naturaleza de la norma es la naturaleza transitoria, la naturaleza que de alguna manera está determinando situaciones de modo, tiempo y lugar para hacer realidad lo que se reformó. Es decir, ese escalonamiento, de qué manera se va a llevar a cabo. Ahora, ¿esta norma cesó o no en sus efectos? Se dice, pues como van a durar 7, 8 y 9, entonces hasta que se cumpla el 9º, se acaban los efectos de la norma transitoria. No, lo digo con el mayor de los respetos. La norma transitoria se agotó en el momento en que dijo 7, 8 y 9. Lo único que tenía que especificar es cuánto va a durar cada periodo. Determinó la duración del periodo, se estableció la protesta en la que dijeron, bajo protesta legal, aceptaron el cargo, ¿por qué tiempo? Por 7, por 8 y por 9, los que ya la habían aceptado por esta última cantidad. Entonces, ¿realmente cesó en sus efectos la norma? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. ¿Por qué razón? Porque las personas que fueron nombrados con esa variante rindieron la protesta. Entonces quiere decir que concretaron lo que la norma decía. Y por otro lado, el Senado de la República emitió la declaratoria correspondiente de duración. No es que se dé una inseguridad jurídica para decir, no sabemos a partir de cuándo. No, hay una declaración, hay un decreto emitido por el Senado de la República donde se determina de manera específica la duración de estos periodos. Y no es que la norma tenga vigencia hasta que se acabe el último periodo. La norma se agotó cuando determinó cuánto va a durar cada uno. No es que se prolongue en el tiempo, la duración ya se dio y la razón de ser de la norma transitoria está concluida. Está concluida, ¿por qué? Pues porque se satisfizo lo que en un momento dado se estableció en el propio decreto, que quienes estaban siendo motivo de esa reforma en el nombramiento rindieran la protesta correspondiente por el tiempo que estaban siendo nombrados y además que se hiciera la declaratoria correspondiente. ¿Para qué? Para que a partir de esa declaratoria se tome en consideración en qué momento empiezan a fungir los siguientes, a partir de qué momento. Ahora, en los transitorios, pues hemos tenido cambios de nombres de tribunales, cesación de efectos de nombramientos, inicios de nombramientos de muchísimas autoridades. Es decir, los transitorios simple y sencillamente están aterrizando lo que la reforma en cuestión señale. Y eso es lo que hicieron aquí. ¿Cesaron o no los efectos? En mi opinión, sí. No es que se prolongue hasta que acabe el último nombramiento. La razón de ser de la norma simplemente fue establecer el escalonamiento en los tiempos que precisó la reforma. Y el escalonamiento se dio en el momento que dijeron ahora duran 7, 8 y 9 y se hace la declaratoria correspondiente. Entonces, por esas razones, a mí me parece que no se trata de ninguna ley privativa, ni se trata de ninguna, y lo digo con el mayor de los respetos, simplemente es la razón de ser de las normas transitorias, el aterrizar la reforma correspondiente. Y con eso agotan su naturaleza y agotan su razón de ser. Y eso fue lo que sucedió en este caso. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Y solo para redondear lo que dice la señora ministra, en la jurisprudencia 8-2008, que se origina en la acción de inconstitucionalidad 28-2006, se señala expresamente lo siguiente: era unos transitorios de una reforma electoral del estado de Yucatán. Y les leo estos dos parrafitos. Conforme a lo sentado, de bien inconcluso que han cesado en sus efectos los numerales transitorios combatidos, toda vez que se agotaron a cabalidad los presupuestos normativos que en ellos se contenían, pues como se hizo patente, estos se hicieron consistir en esencia en que al momento de entrar en vigor el decreto 677, lo que aconteció el jueves 25 de mayo, el anterior decreto 555 por el que había designado a los consejeros ciudadanos cesaba en sus efectos y que a más tardar el 31 de agosto siguiente se tendría que designar a los consejeros electorales, lo que, como quedó demostrado, se efectuó incluso con anterioridad, toda vez que ello se realizó el 20 de julio del presente año.
Asimismo, debe decirse que por virtud de que ya han sido designados los citados funcionarios, estos por consecuencia son ahora los depositarios del patrimonio del Instituto de Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. Atento a lo expuesto, debe concluirse que si como quedó de manifiesto una disposición transitoria es aquella dirigida a una cuestión específica que coadyuvara a la eficacia de la norma en materia de la reforma y que por lo tanto implica un supuesto precisamente provisional o de tránsito que no necesariamente debe prolongarse en el tiempo y en la especie, los artículos transitorios impugnados ya cumplieron su objeto y su fin se encuentra culminado al haberse agotado en su totalidad la hipótesis que en ellos se preveían, dado que el mencionado órgano electoral se encuentra ya conformado en su totalidad. Por tanto, es claro que se impone el sobreseimiento. Para mí este es un precedente que está muy semejante y muy aplicable al que estamos ahora tratando. Señor ministro Lainez, por favor. Gracias, muy breve. Ministro Presidente, en el primer punto para mí sí es una norma general. El artículo primero, por lo que ya se ha dicho aquí, el artículo 99 constitucional dice que es a través de una ley cómo tiene que llevarse a cabo este escalonamiento, por lo que sí ahora señaláramos que no es una disposición, una ley, un sentido formal y material, pues entonces ya adolecería de ahí, ya de un vicio de constitucionalidad. Pero además a mí me parece que el hecho de que la reforma se refiera a duración de un número específico de servidores públicos, de funcionarios judiciales que integran un órgano, no le quita el carácter de ley, para mi punto de vista en sentido formal y material. Yo creo que los transitorios de este tipo de leyes, es decir, las leyes orgánicas, que se refieren a cómo abordar un periodo de transición cuando hay cambios orgánicos, frecuentemente, si no es que siempre, se van a referir a situaciones o individuos identificables, desde el momento en que dice 4 magistrados, o los actuales magistrados, o los actuales consejeros, pues basta con ir a un directorio y ver quiénes son los que están en eso. Pero eso no le quita el carácter de general, abstracto, impersonal. Para mí, el acto administrativo concreto particular es la designación per se que lleva a cabo el Senado, pero no el régimen transitorio. En cuanto a la temporalidad, a mí también me parece que no ha cesado sus efectos el artículo. Yo ejemplificaría, me parece que y yo comparto los precedentes de este tribunal, el Pleno, cuando un artículo transitorio agota en su totalidad los efectos, y yo lo haría como un ejemplo. Si un artículo transitorio nos dice, no sé, los causavientes detendrán 10 días hábiles a partir de la entrada del presente decreto para decidir si pasan del régimen A al B, una vez transcurridos los 10 años, ese transitorio muere, efectivamente. Después de ahí no hay ni fundamento para aceptar ninguna solicitud posterior, pero tampoco ya no puede ser impugnado, ni siquiera en su constitucionalidad, porque efectivamente transcurrió ese plazo. En el caso concreto, el problema, me parece a mí, es que lo que se está impugnando es precisamente la ampliación del plazo y su ruptura con el orden constitucional establecido en el 99 desde la competencia, como nos propone el proyecto, de quien lo hizo. Por lo tanto, yo en estos 2 puntos voy con el proyecto. Gracias. Gracias, señor ministro Lainez. Señor ministro Cosío. Gracias, presidente. Yo entiendo que los artículos transitorios hacen muchas cosas. Bastaría ver el decreto de reforma energética de hace algunos años para ver que ahí se constituyeron órganos, fondos, en fin, hay una variedad de cosas. Pero me hago esta siguiente pregunta. Si el decreto o el transitorio tiene como única finalidad señalar el inicio y el fin del cargo, ¿cómo sé yo en este momento que tomé posesión el 1 de diciembre del 2003 y me voy hasta el 30 de noviembre del 2018, que puedo ser sujeto de juicio político o que para proceder penalmente en contra mía tenían que ser un juicio de procedencia? Si ya se agotó el artículo transitorio. Y ese artículo transitorio ya simplemente me dijeron el día que entro y el día que me salgo. ¿Cómo sé, si no hay artículo transitorio, cuál es el periodo en el que yo duro y cuándo me voy a ir de aquí? Si ya el artículo está, el transitorio ya está agotado.
Esa es la pregunta que yo me haría. ¿Cómo sabríamos eso? Simplemente porque el artículo lo dijo de entrada y lo dijo de salida, y en todo el momento intermedio en que estoy aquí, si mañana alguien me quisiera promover un juicio político, ya se agotó el artículo transitorio, luego entonces ya no soy ministro de la Suprema Corte de Justicia. Creo que este es el problema de fondo. Sé que estoy en el ejercicio del cargo porque el artículo transitorio me estableció un periodo y ese artículo transitorio se me sigue aplicando durante el tiempo del fin del cargo. El día que me vaya aquí, pues evidentemente no seré sujeto de juicio político porque no tendré el carácter de ministro. Ahí es donde me parece que se agotan los artículos transitorios. Creo que este es el tema central que estamos discutiendo. Es decir, no es simplemente el artículo transitorio un banderazo de salida que me dice usted entra tal día y usted se va tal día. Es un artículo que significa 15 años de mi vida en un cargo público y por ende sigue teniendo esa continuidad a través del tiempo. Yo es la manera también desde luego muy respetuosa, son muy interesantes los comentarios que se han hecho en una y otra posición, pero esto es lo que a mí me parece que tengo este carácter, porque hay un artículo transitorio, la Constitución no dice nada sobre mi nombramiento ni mi duración, y esto es lo que en esta posición estoy. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Sí, he escuchado con mucha atención las razones que han expuesto los ministros que me antecedieron. Con relación al primer punto de si se trata o no de una norma general, yo considero que los argumentos que se exponen en el proyecto no son concluyentes en ese sentido, porque si bien no se hace una referencia nominal a los 4 magistrados electos, pareciera que se trata de una descripción definida que los identifica. Además, no basta que el decreto impugnado tenga su fuente en el Poder Legislativo para que sea impugnable como norma general. En mi opinión, debe ser, además, una norma general y abstracta. No obstante, el hecho de que el decreto impugnado modifique una norma jurídica previa que establecía un régimen de transición para lograr el escalonamiento de las magistraturas del Tribunal Electoral y que los efectos del decreto impugnado persistan en el tiempo hasta que se consume el régimen transitorio, son razones que para mí permiten considerarlo como una norma general. Pero además, a mi juicio, existen 2 razones que son suficientes para justificar el desestimar la causal de improcedencia que se invocó y también la que aquí se está proponiendo de oficio en relación a la cesación de efectos. En términos del artículo 105, fracción segunda constitucional, la acción de inconstitucionalidad es, en efecto, un medio de control abstracto de constitucionalidad de normas generales, por lo que a través de este medio no puede revisarse la constitucionalidad de actos de autoridades distintas. En el caso, y de acuerdo a lo que he oído, resulta discutible que el decreto impugnado contenga una norma general y abstracta. Sin embargo, yo considero que en casos dudosos debe privilegiarse el acceso a la jurisdicción, pues de lo contrario, normas que podrían ser razonablemente consideradas como generales y abstractas quedarían exentas de control, poniéndose en riesgo la supremacía formal y material de la Constitución. Como siempre lo he sostenido, las causas de improcedencia en definitiva deben ser fehacientes y de lo contrario debe examinarse el fondo. En el caso, a mi juicio, no está demostrado de manera fehaciente que se actualicen las causales de improcedencia, ni la que hizo valer la autoridad, ni la que, a mi juicio, se está proponiendo por parte de los ministros ponentes. Pero otra razón es que es criterio reiterado de esta Suprema Corte que cuando la causa de improcedencia invocada involucra el estudio del fondo del asunto, no debe sobreseerse, sino considerar procedente el asunto y examinar la cuestión como un aspecto de fondo. En el caso, ambos accionantes argumentaron como concepto de invalidez que el decreto impugnado viola la prohibición de leyes privativas prevista en el artículo 13 constitucional. Esto es, que no es una norma general ni abstracta. Por ende, considero
que debe desestimarse esta causal y en su caso abordar el estudio del fondo del asunto. Por estas razones yo estaría con el sentido apartándome de las consideraciones que se exponen en el proyecto. Gracias, señor ministro presidente. Gracias, señora ministra. ¿Está a su consideración? ¿Alguien más? Señor ministro Medina Mora. Solamente de manera muy breve para plantear que yo pienso que sí es una norma general. En efecto, las acciones de inconstitucionalidad se plantean contra leyes y tratados, y esta es una disposición legal. Tengo, desde luego, otras consideraciones que en su caso haré valer en un voto particular. Coincido con muchas de las cosas que se han dicho por parte de algunos compañeros ministros, pero en este caso creo que es una norma general y que sigue teniendo efectos en el tiempo. Gracias, señor ministro. ¿Alguna otra observación? En relación con este punto en concreto, respecto de si agotó o no el objeto y de su carácter de norma general. Si están ustedes de acuerdo, tomaremos la votación respecto de este punto, porque todavía hay algunos otros planteamientos de improcedencia que nos narró el señor ministro ponente. Tome la votación, secretario. Señor ministro presidente, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro Cosías. Con el proyecto. Señor ministro Luna Ramos. En esta parte en contra. Señor ministro Franco Con el González. proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Por Red. la procedencia. Señor ministro Pablo Rebolledo. Por la improcedencia, por haber agotado sus efectos. Señor ministro Piña Hernández. Por la procedencia, apartándome de las consideraciones que se establecen en el proyecto. Señor ministro Medina Mora. Por la procedencia, por ser norma de carácter general. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Estoy por la procedencia de la acción en los dos artículos transitorios hasta ahora. Señor ministro presidente Daniel Morales. Por la improcedencia, por haberse agotado el objeto del artículo. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra de consideraciones de la señora ministra Piña Hernández. Muy bien, pues continuemos con la discusión, porque es un asunto con muchos aspectos que hay que examinar. ¿Alguna observación, señor ministro Gutiérrez? Simplemente para presentar la causal de improcedencia que está planteada. La segunda sección del apartado sobre las causales de improcedencia tiene que ver con la naturaleza electoral de la norma impugnada. Para la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, los partidos políticos carecen de legitimación toda vez que la norma reclamada solo regula aspectos orgánicos sobre la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral y no incide en la materia electoral. El proyecto desestima tales planteamientos bajo el argumento de que es criterio reiterado de esta Suprema Corte que toda norma que regula las condiciones de designación y garantías judiciales de los magistrados que resuelven los medios de impugnación surgidos dentro de un proceso electoral deben categorizarse como vinculados con la materia electoral. Para fundamentar esta posición se citan una multiplicidad de precedentes en los que se han analizado normas de este tipo, tales como las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 35/2014, 38/2014, 50/2015, 55/2016 y 96/2016 y sus acumuladas. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señores ministros. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. En este punto, dado que en el punto anterior no hice una intervención muy abundante, yo quisiera comenzar por reconocer y elogiar el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Siempre esto es comenzar con el pie izquierdo, porque no estoy de acuerdo con sus conclusiones, pero me parece que el rigor y la seriedad del proyecto son excepcionales y nos invitan, como ha quedado acreditado en el punto anterior, a debatir con el más alto nivel estas cuestiones tan complejas. En este punto en concreto, hace poco este Tribunal Pleno
exploró en diversas acciones de inconstitucionalidad, en específico la 122-2015 y sus acumuladas y 94-2016, el alcance de la legitimación que la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución confiere a diversas entidades, órganos e institutos para la presentación de acciones de inconstitucionalidad. Entiendo que esta fue una cuestión que ya fue analizada de nueva cuenta al resolver la acción de inconstitucionalidad 22-2014 y sus acumuladas, resuelta el 9 de septiembre del 2014 bajo la ponencia de la ministra Luna Ramos. No obstante, estimo que este precedente no aborda ni resuelve propiamente si el nombramiento de los magistrados es una cuestión de carácter electoral. Desde luego, en las que son estatales está claro que por disposición expresa del 116 ahí no hay una discusión, pero me parece que eso no es extendible. Considero que el día de hoy se nos vuelve a presentar la oportunidad para reflexionar respecto del alcance de la legitimación que se ha otorgado a los partidos políticos para impugnar leyes estrictamente en la materia electoral. Como ya lo hemos referido anteriormente, actualmente solo la Procuraduría General de la República y las cámaras del Congreso de la Unión tienen la atribución para impugnar cualquier tipo de norma general por todo tipo de violaciones a la Constitución General. Lo anterior significa que la legitimación activa para la interposición de una acción de inconstitucionalidad se restringe a la materia específica que se señala en el texto constitucional, sin que sea posible impugnar normas o violaciones que escapen a dicha materia. Los partidos políticos solo pueden impugnar leyes electorales, sin que sea posible impugnar normas de otro tipo de contenido material, independientemente de la denominación que se les otorgue o que sean aplicables directa o indirectamente a los partidos políticos. Este Tribunal Pleno ha determinado que una norma electoral es aquella que se relaciona de alguna manera directa o indirecta con el proceso electoral. Es aplicable el criterio materia electoral, definición de esta para efectos de la procedencia de la controversia constitucional. El proyecto considera que las reglas relativas a la designación de magistrados electorales y en general todo aquello que garantiza la independencia del órgano se vincula con la materia en que resolverán los medios de impugnación que surjan dentro de un proceso electoral e incidirá directa o indirectamente en la organización de las elecciones, el derecho de los ciudadanos y las prerrogativas de los partidos o candidatos. Ahora bien, el nombramiento de funcionarios judiciales especializados en la materia electoral no es una cuestión que sea sustantivamente electoral, toda vez que es un proceso de selección de funcionarios judiciales que se encuentran adscritos al Poder Judicial de la Federación y que no se relaciona con reglas y procesos para la integración de poderes públicos mediante el sufragio ni la posibilidad de impugnación de los mismos. Desde mi punto de vista, un procedimiento constitucional de nombramiento complejo en el que interviene la Suprema Corte, por un lado, y el Senado de la República, por el otro, que en nada se relaciona con una cuestión electoral. Se trata de la integración de un órgano terminal de decisión de un poder de la Unión. Que el proyecto considera que el carácter electoral de la norma impugnada se verifica por una condición vicaria, en la cual lo que importa es el tipo de conflicto que se procesa por la jurisdicción y no propiamente por ser un proceso de integración de un órgano judicial. Si bien es cierto que se trata de un órgano que tiene competencia especializada para procesar cuestiones electorales, esto no hace que su proceso de integración sea un problema electoral. De llevar este argumento al absurdo, se podría considerar que el proceso de designación, lo había planteado un poco el ministro Cosío hace un momento, de un ministro de esta Suprema Corte, es de carácter electoral, toda vez que este tribunal tiene competencia para procesar acciones de inconstitucionalidad en la materia. Sin prejuzgar la constitucionalidad de las modificaciones en los periodos de encargo de los magistrados electorales, estimo que no se trata de una cuestión electoral, sino que es la regulación de una toma de decisión de carácter político que hace esta Corte, por un lado, y el Senado de la República, por otro, sobre la integración de un órgano judicial de carácter terminal. Por tanto, estimo que los partidos políticos carecen de legitimación para impugnar el sistema de designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al ser esta una cuestión que escapa propiamente a la materia electoral
por no estar relacionada con la integración de órganos por medio del voto popular. Así, desde mi perspectiva, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción octava del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Federal en relación con los artículos 20, fracción segunda y 65 del citado ordenamiento legal y el artículo 105, fracción segunda, inciso F constitucional, al tratarse de normas que no pueden ser impugnadas por políticos al no tener un carácter electoral. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, señor ministro Medina Mora. ¿Alguien más, señores ministros? Señores ministros. Nadie ya va a hacer observaciones al respecto, señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en esta parte y adelanto que prácticamente en todas las partes del proyecto. Me parece que este Tribunal Pleno ha interpretado de manera consistente que por materia electoral no se debe entender solo aquello que está directamente vinculado con lo que es el proceso electoral, sino se ha visto que es aplicable que regulan directa o indirectamente dichos procesos o que pueden influir en dichos procesos, incluso que estén contemplados en ley o código de otra materia. Y particularmente ha sido consistente que la integración y funcionamiento de los órganos administrativos y jurisdiccionales encargados de organizar las elecciones y resolver las controversias en la materia es materia electoral. Y es una ley la que estamos analizando en donde se hace valer ni más ni menos que se está violando la autonomía e independencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para calificar los procesos electorales y teniendo que respetar y proteger esta Sala Superior todas las reglas y principios constitucionales que rigen en materia electoral. Pero además la autonomía y la independencia del órgano jurisdiccional encargado de vigilar, respetar y proteger estas garantías electorales me parece que también es electoral. El artículo 41, fracción sexta de la Constitución General de la República dice: la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las bases siguientes. Fracción sexta, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación en los términos del artículo 99 constitucional. Y el artículo 99 constitucional, al cual remite el artículo 41, establece que el Tribunal Electoral será, con excepción del papel que desempeña esta Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, y se establecen una serie de garantías institucionales cuya finalidad es precisamente la salvaguarda de los principios rectores que la propia Constitución establece en materia electoral. En mi opinión, corresponde a esta Suprema Corte velar por el cumplimiento de estas garantías de independencia y autonomía que la Constitución General establece no solo a favor del Tribunal Electoral, sino a favor de los ciudadanos, para que su voto se respete y se cuente adecuadamente. El proyecto ha señalado un número muy importante de precedentes, votados todos por unanimidad. Incluso habría que agregar la acción de inconstitucionalidad 30/2011, en que la temática era también una prórroga
de nombramientos de un tribunal electoral estatal. A mí me parece que lo que está cuestionándose en este momento es si se puede prorrogar el nombramiento y la fuente del nombramiento de 4 magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede tener como fuente una ley y no el procedimiento del artículo 99 en el cual participa esta Suprema Corte y el Senado de la República. Esto creo que obviamente es electoral y, como dije en mi anterior intervención, no solo es procedente la acción, sino me parece que es muy importante para efecto de la legitimidad de los procesos electorales que esta Suprema Corte se pronuncie en el fondo. Yo estoy convencido de la abierta inconstitucionalidad de esta ley que se está imponiendo, pero puede haber opiniones distintas y al final se tratará que las mejores razones imperen en la votación de este Tribunal Pleno. Pero para mí es indiscutible, la norma es electoral porque implica la independencia y autonomía de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, exceptuando las acciones de inconstitucionalidad. Y si estamos ante un alegato de que es una ley privativa y de que se afecta la independencia de la Sala Superior, díganme ustedes si fuera fundado el argumento, para mí lo es, conforme al proyecto, se altera la independencia judicial si esto no tiene una trascendencia directa en la legalidad, constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales. Yo creo que sí, fallar en este momento que este asunto no es electoral sería dar un cambio de 180 grados a la doctrina constitucional que ha venido construyendo la Corte durante mucho tiempo. Y además sería un precedente que, con todo respeto, me parecería inadecuado, dada la trascendencia de que este Tribunal Pleno resuelva si esta prórroga hecha mediante ley, una vez que se había perfeccionado el nombramiento, es acorde o no a la Constitución. Creo que estamos ante un tema de una enorme trascendencia política, constitucional y electoral. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Da su consideración. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Creo que en algunas de las acciones de inconstitucionalidad que el señor ministro Medina Mora ha señalado, incluso yo he votado con él diciendo que no se trata de materia electoral. Tengo a la mano las 122, 123 y 125, que es una de ellas. Nada más quiero mencionar que aquí en realidad no se trataba del nombramiento de autoridades de esta naturaleza, sino que más bien se estaba refiriendo a cuestiones relacionadas con la información, con el derecho a la información. Se cuestionaron varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en varios de sus artículos, donde se establecía algunas definiciones sobre información falsa o inexacta, o cuestiones económicas, o en el caso de que existe una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, estaba relacionado con este tipo de actos reclamados. Entonces, sí hemos hecho mucho el análisis, y quienes promovían, que también es muy importante mencionarlo, eran partidos políticos, PRD, Morena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y aquí lo que se les dijo fue justamente que los partidos políticos carecían de legitimación porque no se trataba de una cuestión relacionada con la materia electoral, con la que yo coincidí plenamente. Sin embargo, también tenemos precedentes en el otro sentido, como bien lo ha señalado el señor ministro Saldívar, cuando se trata de la integración de los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación o bien de los locales. Aquí sí tenemos, por ejemplo, la acción que cita el proyecto del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que es la 22/2014, en la que yo fui ponente, incluso donde se establece un análisis precisamente determinando aun cuando se trate de la impugnación de una ley orgánica, tratándose de la integración de este tipo de órganos jurisdiccionales, sí hemos mencionado que se trata de cuestiones relacionadas con la materia electoral porque inciden de manera directa, son quienes se encargan de la calificación de las elecciones. Y nada más mencionar de manera muy rápida, a mí el plazo que se establezca para una autoridad electoral o para una autoridad jurisdiccional
En lo personal creo que no me afecta en absoluto mi independencia, como autoridad jurisdiccional. Yo creo que en el momento en que nosotros ingresamos a laborar como autoridades jurisdiccionales y sabemos que vamos a durar un tiempo perentorio, esto no influye en absoluto en la independencia de nuestras decisiones. Lo digo respetuosamente de manera muy personal. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señora ministra Piña. Sí, el ministro Medina Mora lo planteaba como una nueva reflexión al respecto. Yo me sostendría que si es materia electoral, en este año, al resolverse la acción 55 de 2016, promovida por un partido político, se analizó precisamente el régimen de rotación de la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, así como la regulación de distintos principios que debían regir su funcionamiento, y se reconoció la validez de la norma. Es decir, se estimó implícitamente que se trataba de normas en materia electoral. Este punto fue aprobado por unanimidad de 11 votos. En el proyecto se está afirmando que es procedente esta acción porque el decreto impugnado no solo regula aspectos orgánicos del tribunal o de su integración, sino también afecta principios de autonomía e independencia como precondiciones para el ejercicio de sus funciones dentro de los procesos electorales. Yo en este sentido, yo considero que sí es materia electoral y me sostendría en este sentido, porque además yo fui ponente en esa acción que se resolvió en este mismo año y congruente con mi criterio yo estaría. Con respecto a la autonomía e independencia, son cuestiones que vamos a analizar en el fondo del asunto y por lo tanto yo creo que ese será el momento adecuado cuando entremos a discutir sobre la validez o no del decreto que se discute. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Yo también coincido con lo que acaba de decir la señora ministra en cuanto a que no creo que haya un ministro aquí presente en este Tribunal Pleno que no entienda la importancia y trascendencia de este asunto y de este tipo de decisiones que se toman en el Tribunal Constitucional de México. Desde luego, yo también estaría reservándome mi opinión respecto de si se afecta o no la independencia por una modificación de esta naturaleza, en donde paradójicamente se amplía el plazo de los magistrados. Ha habido casos en los que en tribunales de los estados, inclusive tribunales superiores, se ha pretendido retirar a magistrados que tenían todavía un plazo por delante, lo cual desde luego afecta un principio de inamovilidad que es garantía de independencia de los tribunales. Será en su momento cuando nos pronunciemos al respecto. Yo sí tengo duda, y el planteamiento del señor ministro Medina Mora me induce a pensar que en este caso en particular no necesariamente estamos hablando de una materia electoral. No se trata de las condiciones, características, cualidades de los que van a ocupar el cargo, como pudiera ser el que se hubiese modificado la edad o la condición de previa de análisis o experiencia profesional, que eso fue lo que seleccionó esta Suprema Corte al integrar las ternas. En eso no hay una modificación, sino simplemente en el plazo, que, insisto, no necesariamente tendría que ser, desde mi punto de vista, que afectara la independencia de estos funcionarios. Y en este sentido me inclinaría más por lo que dice el señor ministro Medina Mora, en el sentido de que en este caso se estaba hablando simplemente de una cuestión orgánica que no afecta la cualidad ni las condiciones de los magistrados como funcionarios electorales, y por lo tanto no afecta la calidad de su calificación en asuntos electorales que estarían bajo su conocimiento. Desde ese punto de vista, y estando con cierta duda al respecto, creo que el argumento del señor ministro Medina Mora me llevaría más a inclinarme por esa postura. Y insisto, yo he votado desde luego en varios asuntos anteriores en donde se considera que es electoral, desde la tesis
antigua, al principio de la novena época, donde se establecían las calificaciones de lo que debía entenderse por materia electoral, pero desde luego que no tiene necesariamente una condición en la que para mí, en este caso, se incluya la condición de electoral, la modificación que se hizo y que está impugnada. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Con todo respeto, y me refiero al argumento, creo que estamos cayendo en un argumento circular. No hablemos de la independencia y de la autonomía, porque eso lo vamos a estudiar al fondo. Sin embargo, me parece que esto no es electoral porque no afecta a la autonomía y la independencia, porque se amplía el plazo. Creo que si afecta o no la independencia, justamente se tiene que ver al estudiar el fondo. Yo usé el argumento y me adelanté al fondo e hice ver cuál es mi posición al fondo, a lo cual tengo todo el derecho como ministro, pero simplemente para demostrar por qué esta norma lo que nos genera es el análisis si afecta o no la independencia judicial. Habrá quienes digan no afecta porque amplía, habrá quienes digamos sí afecta y lo argumentaremos en su momento, pero creo que no podemos decir, no debemos referirnos a el argumento de independencia y después decir, como no afecta a la independencia, entonces no es electoral. O nos podemos referir o no nos podemos referir, pero no me parece argumentativamente sólido que nos refiramos a la independencia para decir que no se afecta y se me diga no podemos referirnos a la independencia para decir que sí se afecta. Gracias. Gracias, señor ministro. Seguramente no se está refiriendo usted a lo que yo expresé porque ese no fue mi argumento. Precisamente lo que señalé, que esa es una cuestión de fondo en la que ya me pronunciaré al respecto. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. El ministro Saldívar señala que estamos en una argumentación circular. Yo creo que en algún punto tiene razón, pero a mí me parece que no hay que confundir la autonomía e independencia del tribunal con la posibilidad de impugnar su integración y con la naturaleza o no electoral del asunto. Por supuesto que él y yo y todos estamos en nuestro derecho de hacer el argumento de fondo, pero me parece que no se puede plantear, o por lo menos no estoy de acuerdo, con todo respeto, de que no o es electoral o de lo contrario el tribunal no es independiente. Yo estoy de acuerdo en que la trascendencia de este asunto es mayúscula. Precisamente por eso tenemos que hacer una disección muy cuidadosa de cada uno de los aspectos. Estamos en los aspectos de procedencia. Yo he expresado este criterio en otras ocasiones. Es cierto, como dice la ministra Piña, que hemos votado por unanimidad. Yo en esos casos he hecho la salvedad de que eso solo aplica precisamente por lo dispuesto por la fracción cuarta del 116 a los estados. Hice mi salvedad en todos esos votos y desde luego en el voto anterior yo no había participado porque no integraba este tribunal, de manera que me parece que es perfectamente atendible que discutamos si es o no de naturaleza electoral la materia a partir de la cual los partidos, actores fundamentales de la materia electoral, pueden impugnar la integración del tribunal y por consecuencia impugnar al árbitro. Me parece que es un tema que no puede o debe confundirse con precisamente el valor tutelado, que es la autonomía e independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como órgano del Poder Judicial de la Federación. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación mira todas las materias, inclusive obviamente el electoral con un tribunal especializado, pero esto es, me parece muy claro y que no le da, a mi juicio, insisto, esto es un criterio que he sostenido en el pasado, legitimación a los partidos para impugnar normas que no son de carácter electoral, como a mí me parece que no lo son las que nos ocupan. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Voy a la página 63 del proyecto, párrafo 97. Allí lo que se nos dice
es que efectivamente al rendir sus informes las cámaras de diputados y la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal alegaron que esto no tenía el carácter de materia electoral y consecuentemente los partidos promoventes carecían de legitimación. Yo creo que la respuesta que nos está dando el proyecto, desde mi punto de vista, en los párrafos 106 y 107 es adecuado. En primer lugar, se dice que hay un número importante de tesis sobre lo que es materia electoral en relación con los órganos jurisdiccionales de la materia de las entidades federativas. Esto extraído del artículo 106, fracción cuarta, inciso C, numeral 5 de la Constitución, y en el párrafo 107 hace un ejercicio analógico, me parece a mí bien planteado, para decirnos que la sala electoral, voy a decirlo de esta forma, goza de muchas de estas características que hemos definido respecto a los órganos judiciales electorales de los estados y que consecuentemente estas determinaciones son aplicables y estamos efectivamente ante una materia de carácter electoral. Yo estoy completamente de acuerdo con esta manera de analizarlo. Ya se han señalado aquí algunos precedentes. Como todos ustedes, para venir a estas sesiones uno se prepara y tengo la posibilidad de identificarlos. Creo que no vale la pena, y simplemente decir que me parecen muy pertinentes estas razones de transformación, digámoslo así, analógica del párrafo 106 al párrafo 107, la identificación de la materia electoral por el carácter del órgano, y que en este sentido votaré también con el proyecto en esta segunda parte. Gracias, señor presidente. Para su consideración, señores ministros, no hay más. Entonces esperaremos que se reincorpore el señor ministro Pérez Dayán para tomar la votación. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Sin duda, siempre es importante volver a discutir temas ya discutidos en momentos anteriores. Me parece que la renovación de los cuerpos colegiados permiten esa ventaja de una nueva visión, de una nueva discusión sobre temas ya de por sí muy discutidos. Yo, sin embargo, sostendría el proyecto en sus términos. Me parece que los argumentos para cambiar en este momento lo que ya ha venido siendo una jurisprudencia muy reiterada de este tribunal, no encuentro los argumentos de la solidez que por lo menos yo requeriría para cambiar el sentido de cómo he votado en cuestiones análogas, en situaciones similares. Ahora, yo agregaría otro argumento quizá que no se reflejó en el proyecto, y pues es de teoría general del proceso. Las normas procesales son de tres tipos: las que regulan las relaciones entre el actor, el demandado y el órgano juzgador, es decir, la relación tripartita; las que establecen las cargas durante el procedimiento y las obligaciones de terceros que participan; y las que regulan la creación, la formación de los órganos que van a juzgar en el procedimiento. Las normas procesales se definen por la norma sustantiva que van a aplicar, es decir, las normas son de procesal civil porque van a aplicar una norma de derecho civil. Las normas son de procesal penal porque van a aplicar una norma de materia penal, sustantiva penal. Aquí el tribunal va a aplicar normas electorales. Yo veo difícil llegar al tribunal electoral con un título de crédito para ejecutar un embargo. Es decir, la materia es electoral, y en ese sentido veo bien difícil que este tribunal se aparte ya de una ya muy reiterada historia de tesis en este sentido, y además tesis que desde mi punto de vista reflejan aspectos de teoría general del proceso. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Yo no iba a intervenir, pero creo que tengo que razonar mi voto, además manteniendo el criterio que he sostenido en todos los casos en que hemos discutido este punto desde distintos ángulos. Yo lo reconozco, pero al fin y al cabo, en esencia, lo mismo. Si esto es materia electoral o no, yo siempre he sostenido que lo es. Pero en este debate de ideas y de consideraciones que se ha dado, me parece importante precisar que por supuesto que este órgano y su integración tienen por objeto que tengan plena vigencia los principios constitucionales. De hecho, ambas cámaras defienden su acto bajo esta circunstancia. Leo
nada más uno de los argumentos de la Cámara de Senadores que repite la Cámara de Diputados y que además existe en varias partes. Dice, se argumenta, estoy en la página 21 del proyecto que sintetiza esto, se argumenta entonces que la modificación, lo argumenta la Cámara de Senadores, preciso, que la modificación del periodo de escalonamiento de los magistrados busca garantizar los principios de estabilidad judicial, garantizar los derechos de los justiciables para tener una justicia electoral pronta, completa, gratuita e imparcial, construir jurisprudencia en materia electoral y obtener una pluralidad de criterios conforme a la designación escalonada. El que el primer escalonamiento sea hasta los 7 años posteriores a la elección total del Pleno tiene la intención de instaurar, y aquí lo subrayo, tiene la intención de instaurar precisamente un plazo razonable para la debida consecución de los anteriores principios, así como respetar el principio de progresividad de los derechos humanos. Y después habla también específicamente de la autonomía e independencia de los magistrados electorales para precisamente cumplir con estos principios. Al margen de que esto va a ser, digamos, materia de discusión seguramente cuando veamos los temas de fondo, yo quiero resaltar que ambas cámaras defienden su posición de haber extendido el periodo precisamente por estas razones. Me parece que consecuentemente podemos aceptar que está involucrado directa o indirectamente, como lo han señalado los criterios del Pleno, la materia electoral en la integración del máximo tribunal en la materia del país. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Pues procedamos a tomar la votación. Yo nomás quiero aclarar que no difiero de los criterios que he votado anteriormente, sino que en este caso en particular considero que no se trata de lo que es propiamente la integración y forma de elegir a los miembros del Tribunal Electoral, sino una cuestión accesoria, como hay muchas en la ley orgánica, aún en el capítulo del Tribunal Electoral, desde cómo se deben llevar los archivos, de cómo se deben hacer los informes. Hay una serie de disposiciones que, aunque están en el capítulo electoral de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se refieren al Tribunal Electoral y que tienen que ver desde luego con su operación, a mí me parece que no toda norma, nada más porque está ahí, tiene un carácter electoral. En ese sentido, sin abandonar mis criterios anteriores, en este caso en particular, no coincido con ello. Tomemos la votación respecto de la propuesta del proyecto, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro Cosío. Señor ministro Ana Ramos. Yo estoy con el proyecto en esta parte. Hay ocasiones en que se hacen impugnaciones por los partidos políticos de normas que no tienen el carácter electoral. Sin embargo, en este caso concreto, yo considero que sí lo es. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Red. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto en este punto. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina En Mora. contra en este punto. Señor ministro Benítez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez En Daniel. contra en este punto. Señor ministro presidente Ale Morales. En contra. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto. Muy bien, con esto queda aprobado en esta parte también el proyecto que está a nuestra consideración. Voy a levantar la sesión debido a la hora que ya se aproxima del final de la sesión para continuar el próximo jueves a la sesión pública ordinaria a las que los convoco en este recinto a la hora acostumbrada para continuar con el análisis de esta propuesta. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad acumuladas 99 y 104
diagonal-2016, promovida por partidos políticos nacionales, Morena y Partido de la Revolución Democrática, un asunto que se inscribe fundamentalmente en el ámbito constitucional substancial, en lo que establece el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo precisamente a la estructura y a las funciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en este caso específicamente el análisis se inscribe en la conformación de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, un elemento importante en el contexto de los diversos conceptos de invalidez que se establecen en las acciones de inconstitucionalidad, y en el caso, en esta sesión ordinaria, el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país aborda los aspectos procesales en un primer término y que vinculan precisamente al estudio del decreto cuestionado, esto que es un decreto establecido el 3 de noviembre del año 2016, en el que se establecen reformas a la consideración establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que derivan del decreto correspondiente del 1 de julio del año 2008, con reformas, adiciones correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, un elemento importante en este caso para analizar el decreto de acuerdo a las consideraciones de si éste se determina como una ley general, como un elemento importante en el primero de los puntos del debate del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también elementos que en su momento determinan la situación correspondiente a remitirse a la ley de esta reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal, específicamente a lo que establece el artículo 19, fracción quinta, una situación correspondiente a la procedencia, a la improcedencia, un debate que se estableció también en este rubro y de acuerdo a los efectos que fueron estudiados, si estos habían cesado o no, como uno de los elementos para inscribirse fundamentalmente en lo que establece el artículo 20 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Política Federal a que nos hemos referido. También otro de los elementos importantes en este caso procesalmente ha sido la situación correspondiente a si este marco estudiado se inscribe precisamente en una ley de orden electoral o no, un elemento importante en el avance que tiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en su momento el Pleno aborde el fondo de este caso, un elemento que se refiere precisamente a la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las consideraciones propias de 4 de estos integrantes, 4 magistrados de la Sala Superior, con el escalonamiento correspondiente que se estableció en su momento en el ámbito constitucional y legal en el Estado mexicano y la impugnación que se realizó en este caso a través de las acciones de inconstitucionalidad del decreto correspondiente que estableció reformas al artículo 4 transitorio del 1 de julio del año 2008, que este es el elemento que analiza el Pleno del Tribunal Constitucional y continuará en la siguiente sesión ordinaria. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento a Acceso Directo a Noticias en el espacio del Canal Judicial y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias. La ministra Margarita Luna Ramos conversa con el periodista y analista político Javier Solórzano. Y sí reconozco que particularmente algo que nos ha separado mucho tiene que ver el concurso de la clase política. Y yo creo que la política, como la hemos entendido, una presidencia muy fustigada, partidos políticos poco representantes, el quiero ganar porque quiero ganar, todo eso crea un ánimo, pero tenemos que tener la capacidad de revertirlo. Y ya tenemos poco, en términos incluso como de nación, ¿no? Sí. Tenemos que cambiarle el destino a buena cantidad de personas en este país que merecen otras cosas. Más que una historia, martes, 19 horas.